Dios les bendiga. Les habla el pastor Elvin Cepeda. El bautismo cristiano y su importancia. El bautismo cristiano es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia. Justo antes de su ascensión, Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Estas instrucciones especifican que la iglesia es responsable de enseñar la palabra de Jesús, de hacer discípulos y bautizarlos. Estas cosas deben hacerse en todas partes, todas las naciones y también hasta el fin del mundo. Así que, si no es por otra razón, el bautismo tiene importancia porque Jesús lo ordenó. El bautismo se practicaba antes de la fundación de la iglesia. Los judíos de la antigüedad bautizaban a prosélitos para dar a entender la naturaleza limpia de los convertidos. Juan el Bautista usó el bautismo para preparar el camino, requiriendo que todos, no solo los gentiles, fueran bautizados, porque todos necesitan arrepentimiento. Sin embargo, el bautismo de Juan, que significa arrepentimiento, no es lo mismo que el bautismo cristiano, como se ve en Hechos 18 y Hechos 19. El bautismo cristiano tiene un significado más profundo. Debe hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que lo hace un bautismo cristiano. Es a través de esta enseñanza que una persona es admitida en la iglesia. Cuando somos salvos, somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo por agua es una representación del bautismo por el Espíritu. Este bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación o confesión pública de fe y de discipulado. En las aguas del bautismo, una persona dice sin palabras: confieso mi fe en Cristo. Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. Estas son las palabras que se dicen sin palabras. El bautismo cristiano muestra e ilustra con estilo dramático la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Al mismo tiempo también ilustra nuestra muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Cuando el pecador confiesa al Señor Jesús, muere al pecado,
Romanos 6:11, y es elevado a una nueva vida, Colosenses 2:12. En el bautismo cristiano, la acción de ser sumergido en el agua representa ser muerto al pecado, y la acción de salir del agua representa la vida limpia y santa que sigue a la salvación. Romanos 6:4 lo dice de esta manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Sencillamente, el bautismo cristiano es el testimonio por fuera o externo de lo que ha ocurrido por dentro e internamente en la vida de un creyente. Es un acto de obediencia al Señor después de la salvación. Aunque el bautismo está estrechamente asociado con la salvación, no es un requisito para ser salvo. La Biblia muestra en muchos lugares que el orden de los eventos sobre este tema es: primero, una persona cree en el Señor Jesús. Segundo, es bautizada. Esta secuencia se ve en Hechos 2:41. Los que recibieron el mensaje de Pedro, fueron bautizados. Observe también Hechos 16, 14 y 15. Un nuevo creyente en Jesucristo debería desear ser bautizado lo más pronto posible. En Hechos 8, Felipe habla de la buena nueva de Jesús al eunuco etíope. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Los versículos 35 y 36. Inmediatamente detuvieron el carro y Felipe bautizó al hombre. Es que un nuevo creyente en Jesucristo debería desear ser bautizado lo más pronto posible. Y recuerde que el orden de los eventos es: primero, que una persona crea en el Señor Jesús. Segundo, ser bautizado. Esta ceremonia ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. En todas partes donde se predica el Evangelio y las personas vienen a la fe de Cristo, deben ser bautizadas. Hay muchos errores sobre esto, de cómo es la forma correcta de bautizar. La palabra bautizar, esta viene de la palabra griega que significa sumergir en agua. Entonces, el bautismo por aspersión o verter de agua es una contradicción en sí mismo. El bautismo por aspersión significaría sumergir a una persona en agua rociándole la misma. El bautismo, por su inherente definición, debe ser un acto por inmersión en agua. El bautismo ilustra la identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser por inmersión, debe ser sumergida la persona en el agua. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Oiga lo claro que está. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, 3 y 4. La acción de ser sumergido en el agua representa el morir y el ser sepultado con Cristo.
acción de emerger del agua ilustra ser resucitado con él. Como resultado, el bautismo por inmersión es el único método de bautismo que ilustra el ser sepultado con Cristo y ser resucitado con él. El bautismo por aspersión o el verter agua se puso en práctica como resultado de la práctica antibíblica de bautizar a los infantes. ¿Cómo es posible que le pongamos tal responsabilidad o carga que un niño no puede llevar? Esto es un simbolismo para morir al pecado. Un niño no se le toma en cuenta pecado. Por lo tanto, bautizando a un niño, le estamos poniendo una carga que ellos no deben llevar. Es una injusticia, porque el niño no tiene que confesar ningún pecado alguno. El bautismo por inmersión muestra que es el modo más bíblico de identificarse con Cristo. No es, como algunos creen, un prerequisito para la salvación. Es más bien un acto de obediencia, una proclamación pública de la fe en Cristo e identificación con Él. Debes bautizarte, hermana. Ya usted adulto debe bautizarse. El bautismo es un retrato de cómo dejamos nuestra vida vieja y llegamos a ser una nueva creación, como nos dice 2 Corintios 5:17. El bautismo por inmersión es el único modo que ilustra plenamente este cambio radical en Cristo Jesús. Dios les bendiga.